está refiriéndose a algo que el ser humano no merecía. Es decir, ¿qué era lo que no merecíamos nosotros? No merecíamos salvación. Si quisiera explicarle en esta tarde, y por eso la canción que cantamos, el mundo necesita conocer a Dios para la salvación. ¿Por qué? Porque la historia nos muestra que en Adán, en el principio, el hombre pecó. ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron a la voz de Dios. Y por haber desobedecido a la palabra de Dios, ahora en ellos llegó la desobediencia y tras la desobediencia llegó el pecado. Y tras el pecado dice la Biblia que llegó la muerte. Porque el apóstol también nos enseña y nos dice que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, el ser humano después que pecó, cuando desobedeció a Dios, lo que hizo fue que quedó en condenación. ¿Y en cuál condenación? En la condenación de la muerte. Porque Dios lo creó con un propósito. Y el propósito con que Dios creó al hombre fuera para que no muriera nunca. Pero lastimosamente el hombre se dejó engañar del enemigo de Dios, comió del fruto prohibido y el Señor le había dicho, si comes del fruto prohibido te vas a morir. Y el enemigo que le inculcó y le dijo, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen del fruto van a ser como Dios. Y lastimosamente Adán y Eva se dejaron engañar, comieron del fruto, se convirtieron en desobedientes, llegó el pecado y como en ellos se formó la humanidad, entonces llegó el pecado. Es decir, lo que nacieron de ellos produjo el pecado. Entonces la generación humana en ese momento quedó bajo la condenación de la muerte. Podría decirle en esta tarde, el hombre desde el principio cuando pecó en el huerto del Edén, se condenó, no porque Dios lo haya condenado, no, por sí solo se condenó. Entonces por eso es que el apóstol nos enseña, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces, ¿qué era lo que merecía Adán y Eva y toda la humanidad? Merecíamos la muerte, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y de pronto esto no es un invento que yo me traigo aquí, no lo dice la Biblia. Mire lo que dice Romanos 3:23. Romanos. Mire lo que dice la palabra de Dios al respecto. 3:23. Mire lo que dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, por cuanto todos. Es decir, cuando la palabra dice todo, aquí no es que algunos, como dicen coloquialmente, yo saco mis 5. Yo no soy pecador. No, señor. Es que en Adán todos fuimos constituidos pecadores porque nosotros somos de una generación que se llama humana. Y como el humano fue Adán con Eva, de ahí provenimos todos nosotros. Entonces, como se dice coloquialmente, yo siempre digo esto, hijo de tigre, el tigrito y sale pintado, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Entonces el pecado llegó a Adán y a Eva. Obviamente, todos los que nacieron en Adán y en Eva fuimos constituidos pecadores. Entonces el hombre quedó bajo pecado, es decir, el hombre quedó a la merced del enemigo. Y el enemigo pensando que el hombre estaba bajo de su merced, Dios no lo dejó solo, sino que Dios un día por su gracia y misericordia vino aquí a la tierra y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? El hombre en el pecado. Por eso es que es necesario, mis amigos, en esta tarde, que ustedes también entren por el camino de la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo dice, la palabra dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En otras palabras, el evangelio lo predicamos es para salvación. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Señor predicador, ¿y usted por qué nos dice eso? Porque la Biblia así lo dice. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 1, verso 16 y verso 17. Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oiga lo que dice, no me avergüenzo, esto fue el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En otras palabras, los que estaban perdidos, el evangelio es la opción, la única para que el ser humano tenga salvación. Y podemos mirarlo, el evangelio es el único camino que conduce al ser humano a la salvación. Entonces, como nosotros estábamos sin perdón y estábamos sin salvación, entonces Dios vino a través de Jesucristo y nos trajo por gracia, porque no merecíamos esto. Lo que merecíamos era la muerte, ¿verdad? Y como nosotros merecíamos la muerte, en otras palabras, nosotros no merecíamos vivir. Nosotros teníamos que morir. Para dejar de ser pecadores, teníamos que morir. Hoy hiciéramos un poco.
que morirnos todos, ¿verdad? Y alguien tenía que morir por nosotros, pero nosotros no estábamos facultados para morir por el otro, porque todos estábamos en la misma condición, ¿cierto que sí? Es decir, ninguno podía dar, como se dice coloquialmente, una lucha por el otro, porque si yo te miro a ti y yo me miro a mí, estamos en la misma. O si no le embarro adelante, le embarro atrás, pero todos somos pecadores, ¿verdad? Y para que yo y usted dejemos de ser pecador, alguien nos tenía que sacar de esa condición. Pero dice la Biblia que Dios un día miró desde los cielos mirando para ver si encontraba a un ser humano, a uno que buscara a Dios. ¿Y saben qué, mis amigos? Dios no encontró ni uno. Ni uno. ¿Sabe por qué? Porque todos estaban perdidos en delitos y pecados. Y como el hombre nadie lo podía salvar, entonces Dios, por su gracia, algo que no merecíamos, entonces Dios vino él mismo, se manifestó en carne, y como había que morir, él vino en Jesucristo y murió por nosotros. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y eso es lo que se cumple aquí, lo que dice el Evangelio según Lucas. Según Lucas, capítulo 19. Aquí lo podemos constatar en Lucas 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y ese Hijo del Hombre quién es? Jesucristo. ¿Por qué lo menciona como el Hijo del Hombre? Porque vino según la carne. La Biblia dice que Jesucristo vino según la carne, hablándoles así precisamente, porque Jesús fue parido por María. Él vino según la carne. ¿Por qué? Él vino a hacer el sacrificio, a pagar por nosotros. Y entonces en Jesucristo vino, pagó por nosotros. Y como Cristo hizo el trabajo que nosotros necesitábamos hacer, entonces Él murió por nosotros y ahora nosotros somos salvos por Él. Por eso es que ustedes y yo, para tener salvación y para dejar de ser pecador, necesitamos aceptar a Cristo en nuestra vida. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y vuelvo y le digo, ¿y por qué yo soy atrevido en decir esto? No soy un atrevido, solamente soy una voz de parte de Cristo en esta tarde. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Jesucristo, en el versículo que el hermano leyó ahorita, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 16, mire lo que dice la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, lo que estaba perdido, los que merecíamos la muerte, en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Aleluya. Y por eso que Cristo fue el que comisionó a los discípulos para que llevaran esta palabra. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos condenados en delitos y pecados. Y les voy a leer otro versículo que está en el capítulo número de Romanos, el capítulo número 5, si no estoy, capítulo 5, verso 12. Capítulo 5, verso 12, y miremos la condición del ser humano. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, si en esta tarde yo les dijera a mis amigos, a mis hermanos, ¿quién de nosotros podía sacar pecho delante de Dios que no es pecador? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Porque lo que ocurrió en nosotros, lo que estamos ahora, es que reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. Y es necesario, mis amigos, que ustedes y yo aceptemos la gracia de Dios para que seamos perdonados. Para que usted, amable amigo, y para que nosotros seamos perdonados, tenemos que hacer lo que dice Dios a través de su palabra. ¿Y sabe qué les manda a decir el Señor en esta tarde y nos dice a nosotros? Mire lo que dice Hechos 2:38. Mire lo que dice Hechos 2:38. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en este hermoso verso, cuando le preguntaron a los apóstoles, cuando Pedro predicó la palabra y le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahora Dios, como nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, vino a través de Jesucristo para perdonarnos. Es decir, que nosotros necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo y nuestros pecados son perdonados cuando somos bautizados en las aguas, invocando el nombre de Jesucristo. Entonces, por eso el texto que leí al inicio del culto es, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, que todos los hombres que estamos en esta tarde, cuando la palabra de Dios habla de hombre, incluye a la mujer. ¿Sabe por qué? Porque en principio cuando Dios hizo el hombre, hizo un hombre, un varón, y del hombre hizo la mujer, y entonces esa palabra de hombre nos encierra, así que usted
pensar que se quedaron fuera de. Dejan ser parte de esa palabra hombre. Entonces, por eso Dios, en su infinita misericordia, vino, se manifestó en carne y vino a traernos la salvación. Y por eso la salvación de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Oiga, y Dios es tan bueno y tan maravilloso, y como cantábamos, que el mundo necesita conocer a Dios. Imagínense, venimos allá del pueblo, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Algunos cuando nos ven salir, ay, esa gente vaya para arriba y este pedreguero maluco. No, es que venimos a cumplir un mandamiento de parte de Dios. Porque ustedes son de Dios, ustedes son alma de Dios, pero necesitan aceptar a Cristo para que ustedes también sean perdonados, porque estamos esperando a Cristo, mis amigos. Porque no rechacen esta gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación para ustedes y para nosotros. Les invito a estar en pie y en esta tarde quiero darle una invitación a alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, porque venimos predicando el Evangelio, pero ¿para qué? Para salvación. Ustedes tienen un alma, nosotros tenemos un alma, y ese tiene un dueño, y ese dueño se llama Dios, y en esta tarde está aquí con nosotros. Por eso la canción que cantamos, el mundo necesita conocer a Dios para la salvación. Y a Dios lo conocemos ¿cómo? Por medio del Evangelio. Y yo no lo leí 17, ¿verdad? Nada más leí 16 del Romano. Y el 16 ¿sabe qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios es por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que mis amados amigos y hermanos, en esta tarde el Señor nos deja dicho que la gracia de Dios en esta tarde está aquí para que alguien la reciba. Es gratis, no tiene que pagar nada. Ya Cristo lo pagó. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Aceptar a Cristo y será salvo usted y toda su casa. El mundo